Bueno, en este video explicaré las ideas principales del capítulo 2 del libro Didáctica y Currículum de la modernidad a la posmodernidad, escrito por Antonio Bolívar. Este capítulo se titula Una delimitación histórico-conceptual y tiene como propósito comprender cómo ha surgido y evolucionado los conceptos de didáctica y currículum dentro de la historia de la educación. Bueno, para comenzar, quería dar como un pequeño contexto del capítulo, y es que lo que busca el autor es que entendamos que no hay un concepto como tal de didáctica y currículum, sino que este concepto pues digamos que va cambiando a medida de que los años van pasando. Él nos habla desde el siglo XVI, que es más o menos donde comienza a reconocerse estos dos conceptos hasta la actualidad. Entonces él lo que hace es darnos como un paseo por la historia, donde nos va relatando cómo ese concepto o esos conceptos dependen mucho del contexto social y cultural de cada una de las épocas. Como primer punto tengo el origen. La didáctica y el currículo pues no siempre existieron como campos separados dentro de la educación. Antes del siglo XVI, la enseñanza estaba basada principalmente en la transmisión de conocimientos ya establecidos, especialmente en los textos clásicos y religiosos. Para ese momento, digamos que no se diferenciaba entre el acto de enseñar y el contenido que se enseñaba, porque ambos eran considerados parte de una misma práctica educativa. Sin embargo, con los cambios sociales, culturales y religiosos que se produjeron durante el Renacimiento y la Reforma, pues comenzó a surgir una necesidad de reorganizar el conocimiento y esos métodos de enseñanzas. Fue en ese momento donde se empezó a distinguir entre el conocimiento que debía enseñarse y los métodos que se utilizaban para transmitirlo. Por un lado, pues se encontraba el currículo, que se encargaba de organizar y seleccionar los contenidos que deben enseñarse, y pues por otro lado teníamos a la didáctica, que se ocupaba de estudiar los métodos y procedimientos más adecuados para transmitir esos conocimientos. Bueno, cuando digamos que pongo acá que la escuela moderna se organiza, pues me refiero a que la educación dejó de ser un proceso informal y pues pasó a ser un proceso mucho más estructurado, ¿sí? A ser planificado y sistemático. Es decir, que la enseñanza comienza a tener una organización clara que establece cómo se distribuyen los conocimientos, el tiempo, los estudiantes y los contenidos dentro de la institución escolar. En la escuela moderna, pues la educación ya no depende únicamente de la transmisión de conocimientos por parte de un maestro, sino que se desarrolla dentro de una estructura que permite ordenar el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que significa que el sistema educativo establece unas reglas, unos programas, unos horarios y unos niveles que orientan la formación de los estudiantes. Y es justamente esta organización la que permitió que la educación funcione de una manera más sistemática, garantizando que todos los estudiantes tengan un acceso a un proceso de formación demasiado estructurado. Entonces es de esa forma que la escuela moderna se convierte en una institución que se encarga de planificar y de dirigir el aprendizaje dentro de la sociedad, enseñándonos lo que ellas quieren que nosotros sepamos. En este capítulo el autor también nos habla de Comenio. Digamos que
Comenius fue una persona bastante importante, o bueno, sigue siendo bastante importante. Él plantea que la educación debía estar dirigida a todos los seres humanos sin distinción de clase social, género o condición económica. Su propuesta se basaba en la idea de que todos los individuos tenemos la capacidad de aprender si se les enseñaba mediante métodos adecuados. Y para él la didáctica debía ser un arte que pues permitiera enseñar de una manera clara, rápida y efectiva, evitando cierto estrés en el proceso y facilitando obviamente el aprendizaje. Bueno, la didáctica y la modernidad. ¿Qué pasa? Que la didáctica se desarrolló en el marco del pensamiento de la modernidad, ¿sí? Que es un periodo histórico en el que se consolidó la idea de que la educación podía ser un medio para transformar la sociedad. Durante toda esa época pues se fortalece la confianza en la razón humana y en la capacidad que tiene el conocimiento para impulsar el progreso de la sociedad. Y pues es desde esa perspectiva que se consideraba que todas las personas tenían esa posibilidad de aprender si contaban con las condiciones y los métodos adecuados para hacerlo. Yo creo que ya hemos entendido que la didáctica ha tenido una serie de cambios, igual también va dependiendo del contexto, pero entonces hablaremos ahora de la didáctica en la actualidad. La didáctica pues se entiende como ese campo de la pedagogía que estudia y reflexiona sobre cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los contextos educativos actuales, ¿no? Este pues ya no se limita solamente a buscar métodos para transmitir conocimiento, sino que analiza de manera más amplia todas las relaciones entre el docente, el estudiante, el conocimiento y el contexto social en el que ocurre la educación. La didáctica ahora mismo reconoce que los estudiantes pues no aprenden todos de la misma manera ni provienen de los mismos contextos culturales y sociales. Por esta razón pues se ha cuestionado la idea tradicional de enseñar lo mismo a todos mediante un único método. En lugar de esto, pues la didáctica actual propone estrategias más flexibles que tengan en cuenta la diversidad de los estudiantes, sus intereses, sus experiencias y pues sus ritmos de aprendizaje. Al finalizar el capítulo, Antonio Bolívar nos explica que los conceptos de didáctica y currículo se han desarrollado de manera distinta según el contexto cultural de cada país, ¿no? Entonces, en los países europeos el término didáctica es el que ha tenido una mayor presencia y se ha utilizado principalmente para referirse a los métodos de enseñanza. Y por otro lado, en los países anglosajones el término currículum ha sido más utilizado para abordar las cuestiones relacionadas con la organización de los contenidos educativos. Y es justamente esto lo que nos muestra que las formas de pensar la educación no son universales, sino que están influenciadas por la historia y la cultura de cada país.